declarar, pero acordándonos que hay un sinónimo en PCInt, que es el comando definir, y este será el equivalente, o sea, declarar es equivalente a definir. ¿Cuál será el equivalente gráfico? Bueno, el equivalente gráfico en el diagrama de flujo será, como acá ya estamos viendo la equivalencia entre inicio y fin con los círculos. Acá, por ejemplo, hay otra representación que son los terminadores para inicio y fin. Es decir, no es un círculo, sino que es un rectángulo con los lados curvados. Ya sean gráficas o textuales, eso nos va a derivar después a alguna sentencia con código fuente, ¿sí? Con el lenguaje que nos toque, digamos, usar para la llamada implementación. Tanto el diagrama de flujo, o sea, lo que hacemos en PCInt y en forma textual o especificar, o sea, hacer una receta genérica independiente del lenguaje. Estúpido contratiempo en mi vida. Es decir, con la programación resuelta a una parte del ciclo de vida del software, que sería la codificación, es decir, pasar nuestra receta a sintaxis de un código. Entonces, a partir de una misma especificación, unos podrán programar, es decir, implementar esto o codificar en Python, otros podrán codificar en Pascal, otros en C, otros en PHP, otros en Java, C Sharp. O después empieza con Ricardo o bien con Cristian en laboratorio a ver la sintaxis de C Sharp. Estas semanas son exclusivamente para hacer hincapié en estos conceptos, ¿sí? O sea, nos interesa mucho lo conceptual y el pensamiento lógico y estructurado. Bueno, ¿vamos hasta ahí? ¿Se escucha medianamente bien o con alguna pequeña Sí. dificultad? Bien. Medianamente bien, sí. Bueno. Entonces, habíamos visto hasta la semana pasada que una vez que la variable se declara, es posible darle valor o contenido básicamente de dos maneras. Una forma directa por código sería hacer lo que se denomina una operación de escritura, que es una operación destructiva, cuyo ejemplo típico es la de asignación igual. Y decíamos, en programación a toda variable se le asigna siempre lo mismo, que es el resultado de evaluar una expresión. Y llamábamos expresión, en este caso para la asignación, a todo lo que está de asignación hasta que se alcance el punto y coma. ¿Está? Entonces, acá es directo porque lo que forma la expresión a ser evaluada es por ejemplo, tenemos un número en el código fuente a futuro, ¿verdad? O acá en el pseudocódigo. Cuando trabajamos con el número 34 como ejemplo de un entero puro, estamos en presencia de lo que se llama un valor literal. Esto es literalmente la entidad numérica entera 34. ¿Sí? Bien. Entonces, esta operación que de dar la posibilidad al usuario, a quien está haciendo uso de nuestra acción, de que él provea directamente desde afuera, o sea, generalmente desde el teclado, directamente un valor que va hacia adentro de la variable, sería, bueno, primero acá podríamos decir, bueno, yo quiero mostrar el mensaje, por ejemplo, no sé, ingrese edad. ¿Está? Ahora, hay que saber, a lo mejor el P exige que la palabra escribir, pero es escribir o mostrar algo en la consola o en la pantalla, en el sentido de mostrar un mensaje o un resultado. Es indistinto a veces en el pseudocódigo o en el DFD indicar cadenas
con comillas doble o simple. Por ejemplo, el propio PCInt usa las cadenas entre comillas simples, pero en los lenguajes de programación las cadenas van entre comillas dobles que permiten tener cadenas tanto en comillas simples como dobles. ¿Sí? Lo importante es que los caracteres van siempre entre comillas simples, o sea, un solo símbolo, algo que pertenece al tipo de dato carácter o char, va siempre con comillas simples. Y a veces se dan estas licencias porque, bueno, no hay una confusión para el compilador de que las cadenas vayan con comillas simples o dobles. Después vamos a ver qué codificación en algunos lenguajes. Lo importante es que acá lo que queremos hacer es mostrar un mensaje. ¿Y qué vamos a poner acá? Bueno, podríamos hacer una orden que nosotros le podríamos llamar obtener, pero el PCInt le va a decir formalmente leer. Entonces, en este contexto es lo mismo, obtener un valor del usuario que leer en el sentido del PCInt. Es la posibilidad de que el usuario ingrese por teclado algo y directamente hacer el contenido de la variable. ¿Está? Como una primera aclaración, porque, bueno, nos ayuda a poder avanzar en los conceptos. Después hay que ver cómo implementar algo particular y muy útil en los lenguajes de programación ya formales, que tiene que ver con, por ejemplo, si aquí edad está declarada como entero, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la asignatura? Bueno, al programa con el tipo de dato correcto. Es decir, si el programa espera obtener un número entero, nosotros vamos a escribir por teclado un número entero, ¿sí? Ahora, cuando pasemos a hacer más adelante codificación en C Sharp, ahí vamos a ver que ocurre que a veces el programa dice ingrese un número y, bueno, ¿qué es lo que hace a veces la tendencia natural del ser humano cuando intenta a poner una palabra, por ejemplo, hola, y después entra, ¿para qué? Y bueno, para ver qué pasa, para ver si explota, como dicen el programa, ¿sí? Entonces, todo ese tema de validación del tipo de dato que se ingresa, porque ustedes recuerden que nosotros vamos a trabajar con lo que se denomina un lenguaje fuertemente tipado, como C Sharp, que deriva de C. Entonces, cuando una variable se declara en este estilo, una variable declarada como entera solamente tiene permitido almacenar enteros. Cualquier intento de meter en una variable, en un espacio de memoria que está reservado para un entero, si yo quisiera meter una palabra, una fecha, un booleano o un carácter, una cadena, cualquier cosa que no sea un entero genera un error, ¿sí? Entonces, al principio nosotros sí vamos a tener ese cuidado de decir, bueno, si el programa espera de nosotros un número, vamos a proveer una fecha. Y más adelante, con esa idea clara, vamos a ir viendo, obviamente, hacer lo que llamamos un blindaje, o sea, blindar el programa porque uno no sabe quién lo va a utilizar y esa persona que lo utilice puede ser que por accidente o a propósito esté intentando dar una entrada incorrecta a nuestro programa. Por ahora vamos a respetar el tipo de dato con el que hemos diseñado esa variable y ya sea, digamos, por el usuario o bien con una asignación directa por código. Entonces, de lo que podemos, digamos, acá ver a continuación, vamos a decir, bueno, estos ya saben, son ideas universales, por eso, digamos, vienen desde los años 70, son conceptos que no cambian, o sea, no hay que, digamos, como estar cada año renovando una idea de, por ejemplo, la declaración, ya lo que es sintaxis de C o de C Sharp, de una variable de tipo entero, ¿sí? Como para hacerla futura. Acá está en dos pasos, como tendríamos en este momento que hacerlo en PCInt.
una línea de código para declarar, una línea de código para inicializar. En realidad, fíjense, esto es una asignación, pero es la primera asignación que se hace a la variable. Entonces, en lenguaje técnico se dice que inicializar una variable es ejecutar la primera de las asignaciones después de haberla declarado. Aunque también está, digamos, la posibilidad de hacerlo como aparece acá, un poco, digamos, en rosa, en esta tercera alternativa, que es hacer tanto la declaración como la inicialización en una sola línea de declaración en C#. Lo que vamos a hacer es ahorrarnos tener estas dos líneas y el primer valor, o sea, el primer valor evaluado de expresión que le vamos a dar a una variable va a ser lo que se llama en programación el valor cero o el valor cero por defecto. En el caso de los enteros, generalmente se declaran e inicializan en cero. ¿Está? ¿Por qué? Porque es una buena práctica. Porque si uno solamente la declara, ¿se acuerdan cuál efecto tenía? Solamente hay un espacio en memoria que ahora va a estar relacionado a un identificador y que era lo que contenía la variable que simplemente está declarada. Contiene lo que se llama un valor residual o un valor basura. ¿Está? Entonces, para evitar trabajar por accidente con valores residuales o valores basura, se le inicializa en un valor por defecto. Generalmente los enteros los booleanos se inicializan con falso. Generalmente los char pueden iniciar con A, por ejemplo, con el espacio en blanco, y las cadenas, que vienen entre comillas dobles, la inicializan con dos, digamos, comillas dobles pegadas, es decir, lo que se denomina una cadena vacía o una cadena de longitud cero. ¿Está? Bueno, eso es como para un repaso, para que lo vamos a ver después. ¿Está? Entonces, más adelante, en la clase anterior, habíamos hecho una introducción y habíamos dicho que había cuántas familias de operadores o cuántas categorías de operadores. ¿Alguien se acuerda? 3. Uh-huh. 3. ¿Y cuáles? Que estaban formados por las operaciones clásicas de la aritmética, suma, resta, multiplicación, y lo que se denomina el resto de la división entera, o sea, cuánto le sobra a la división entera. ¿Sí? Por otra parte, bueno, esto es como para adelantar un poco cuando se ve codificación en lenguajes que están derivados del lenguaje C. Esto lo vamos a ver en un ratito. Esto es lo que se llama un pre o post incremento. Esto es un pre o post decremento y se, digamos, utiliza solo para variables de tipo entero, lo vamos a ver más adelante, pero de inmediato. Esta sería una forma de abreviar asignaciones que llamamos ahora deducir y ver cómo se puede hacer una sintaxis abreviada. Y después teníamos en cuenta lo que eran los operadores relacionales. ¿Se acuerdan que los operadores relacionales eran estrictamente mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual, distinto? ¿Sí? Y por último, que acá no aparecen, nos faltarían ¿cuáles? Los operadores lógicos, es decir, la y lógica o el AND, el OR, o sea, el o lógico y la negación. ¿Pudieron ya hacer una introducción de estos operadores lógicos en alguna otra materia? ¿En sistemas de procesamiento de datos o en alguna materia ya se presentaron
las tablas de verdad y las Sí, operaciones and, en or, matemática. y Sí. not, en matemática, perfecto. Entonces ahí ustedes tienen la idea de proposición, quizás, Sí, como un enunciado, ¿verdad? Del sí. cual se puede decir, una vez que ya fue enunciado, a lo mejor ya se forma de pregunta, pero lo natural es decirlo en neutro, y a continuación decir cuál es el valor de verdad, que puede ser verdadero o falso. Entonces hay una serie de tablas, digamos, vamos a ver si podemos hacer como un adelanto de esto, porque no es el tema específico de hoy, pero hay que mencionarlo como para, bueno, sí vamos a hacer una introducción a esto, que tiene que ver con la posibilidad de hacer una toma de decisiones dentro del programa. O sea, hasta ahora nosotros hemos hecho simplemente, no es tan simple porque no es tan sencillo, hay que presentar la idea, digamos, a una velocidad conveniente, porque hacemos de cuenta que todos empezamos de cero, pero hasta ahora solo hicimos el ejemplo del área del triángulo, es decir, un programa que es puramente secuencial, o lo que se llama un programa que resuelve un tipo de problema de evaluación pura. Las variables están declaradas, se capturan los valores o se asignan por código y después se presentan los resultados y nada más. No hay que decidir si hay que hacer algo cuando ciertas condiciones se cumplen en el programa o cuando no se cumplen esas ciertas condiciones. ¿Está? Entonces, vamos a hacer ahora una pequeña, digamos, introducción a tipos especiales de asignaciones a variables. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Incluso lo podríamos hacer directamente acá en el PCInt. Ahí esperemos hasta que a lo mejor se corte el audio hasta que cambie de pantallita. Ahí paciencia, como para hacerlo directamente en el PCInt. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, trabajar con un tipo especial de a ver si volvimos ahí. ¿Estamos ahí todavía? Sí, profe. Sí. Profe. Sí. Sí. Sí, profe. Lo que termine de cambiar la RAM. Fíjense una cosa. Bueno, lo vamos a hacer primero acá. Vamos a hacerlo directamente acá. ¿Cómo haríamos para definir una variable? Vamos a decir, por ejemplo, una variable A como entero. Punto y coma. Definir B como entero. Definir C como entero. Acuérdense que estos primeros ejemplos, pero es solo a modo de presentar conceptos, trabajan con, o podemos trabajar con variables A, B, C, etc. O cuando hacemos fórmulas matemáticas. Cuando vayamos avanzando un poquito, en un ratito vamos a hacer un ejemplo, digamos que hay que, digamos, tomar una decisión y, bueno, ahí ya va a comenzar a convenir una forma de nombrarlas a las variables. Entonces vamos a utilizar un lenguaje mnemotécnico, pero vamos a suponer que, por ejemplo, A vale 10, B vale 15, digamos que C, y en esto les pido especialmente un cachito de paciencia porque tanto para los que lo ven por primera vez como para los que, digamos, ya tienen experiencia en esto, estos temas parece en algún momento que son triviales, o sea, parecen demasiado obvios, pero, digamos, ¿por qué lo vamos a ver de esa forma? Porque cuando ustedes van a hacer, y lo van a muy pronto, cuando se van a hacer entrevistas de trabajo, no esperen que, digamos, el jefe de personal, ya sea que esté el psicólogo, generalmente hay un psicólogo, ¿verdad?, en el área de personal, o bien sea alguien de sistemas, o pueden ser ambos,
No esperen que les diga, bueno, vos sabés, no sé, mover una silla con una aplicación de celulares. No les piden eso. Les piden pensamiento lógico. Entonces, y si no me creen, anótenlo y en algún momento cuando estén en el entrevista de trabajo van a decir, no, mira, tenía razón el profe que no me habían pedido que mande un cohete a Marte. Me habían dicho que diga, por ejemplo, cuánto vale C en la línea 15. Es decir, si yo en la línea 15 pongo escribir y digo el valor de la variable C es, y dejo un espacio, pongo acá una comilla simple, una coma, y menciono la variable C. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto vale C en la línea 15? Sí. 25. 25. Exactamente, 25. vale 25. Ahora, esto de nuevo es lento ahora porque es conceptual. Una vez que ya está fijado, o sea, esta es la segunda vez que lo vamos a decir para repaso. A lo mejor haya un repaso un poquito más rápido en la tercera clase y a partir de ahí se aplica, porque todo lo que viene en programación, ¿se acuerdan? Se basa en el concepto anterior. Entonces, estas son las bases. Una vez que las bases están, vamos a ir haciendo como una curva en donde vamos a ir bastante más rápido, ¿sí? Entonces, tengan presente lo siguiente. Fíjense, e incluso vamos a hacer esto y ahora, ¿cuál sería el valor que va a mostrar la línea 15? Sería 25. Y 30. exacto, sería 30. Ah, claro, le ¿Está? puse un 5 más. Entonces, fíjense algo. Nosotros habíamos dicho que a toda variable en programación se le asigna siempre lo mismo. Y a estas tres variables, o sea, a la variable A, B y C, ¿creen que se le está asignando lo mismo o no? Es preguntita con trampa. ¿Cómo la pregunta, profesor? La pregunta con trampa, con trampita, porque, bueno, veamos cómo sale. Yo digo que a las tres variables, A, B y C, se les está asignando lo mismo, porque ya dijimos varias veces, en programación a toda variable se le asigna siempre lo mismo. ¿Qué dirían? ¿Esto es correcto o es incorrecto o a medias? ¿Y por qué? Puede ser que sí, porque en A, B y C, digamos, da un número entero. Bien, puede ser, va por ahí. Lo que pasa es que uno se tienta y dice, bueno, pero no le estoy asignando lo mismo. O sea, a le asigno 10, que es una cosa distinta del 15, que va para O sea, B, el y eso es valor no es el mismo, sino que sería como que se lo suma. O sea, cada variable tiene un valor distinto, pero se lo va acá, sumando. ¿Eso sería o no? claro, la trampita es estar de acuerdo, la trampita es estar de acuerdo con a qué le llamamos lo mismo. Y lo mismo, ahora se Claro. corta en un minuto, yo les pido paciencia para que yo pueda abrir el navegador, entrar a la reunión y cerrarlo, pero es el mismo enlace de recién el que está en el grupo de WhatsApp. Acá lo mismo es que a toda variable se le asigna el resultado de evaluar una expresión. Y aquí es esta expresión, aquí es esta expresión y aquí es esta expresión. Pero los valores que se evalúan finalmente son diferentes, ¿sí? Entonces, recién habíamos quedado en que a toda variable se le asigna siempre lo mismo, pero no es que sea siempre el mismo valor final procesado, sino en el sentido teórico de que es siempre el resultado de evaluar una expresión. En este caso, ustedes tendrían que hacer, todos tendremos que hacer, en un papel, en una hoja, de poder poner tipos de expresiones. Entonces, primer circulito. Una expresión, en el sentido, bueno, de las que vamos a analizar en la asignación de variables, sería un literal. Entonces tendríamos, miren, incluso lo podemos poner acá, de expresiones en la... Entonces, primer caso, a una variable le puedo asignar como expresión a ser evaluada un literal. ¿Está? Acá hay un caso,
por ejemplo, fíjense que a la variable A le estoy asignando el literal 10, porque el 10 es el número puro, entero 10. No hay que, digamos, evaluar nada. El 10 ya está resuelto, por lo tanto, ¿quién ingresa a ser contenido de A? El 10. Lo mismo para este caso, ¿se entiende? ¿Qué pasaría si vamos al segundo caso? No importa el orden, no importa la cantidad, ¿verdad? Segundo tipo de expresión que puede ser asignado a una... Perdón, ¿alguien dijo algo? ¿O quería consultar? El, No. segundo, el segundo caso Profesor, de expresión... Sí, una pregunta. ¿Aquí se puede hacer comentarios así como en el, como en el visual o no? claro, podés poner acá barra barra y tenés el comentario hasta el final de la línea y de forma intuitiva diría que si tenés barra asterisco barra, tenés los comentarios de línea múltiple. Sí, esos son, digamos, comentarios estándares con esas nomenclaturas, digamos. O podés poner acá, por ejemplo, sección de declaración de variables y declarar todas las variables. ¿Está? O hacer que un bloque de código, si yo necesito, digamos, que no esté en esta compilación, no se recomienda que lo corten o que lo eliminen, sino que lo pongan como comentario, porque puede ser que a futuro lo necesiten de nuevo este bloque y para, digamos, escribirlo, pensarlo de nuevo, simplemente lo comentan y el compilador lo ignora, ¿sí? Entonces, retomemos aquí. Un segundo ejemplo de expresión para ser evaluada y finalmente asignada a una variable sería esto. ¿Esto es correcto? Sí. Sí. ¿La línea 13 es correcta? Sí. Porque es igual a A, 10. Claro, es correcta por varias razones. Primero, tanto A como B pertenecen exactamente al mismo tipo de dato o a tipos de datos compatibles. ¿Y quién recibe el valor de quién? Acá el valor de A se transfiere al interior de B, porque en la asignación primero se pone a la izquierda o se menciona a la variable que recibe la expresión evaluada, ¿se entiende? O sea que el valor de A pasa a ser el valor de B. Y una pregunta intermedia, ¿cuánto vale, por ejemplo, en la línea 14, cuánto vale A? ¿No querrá decir la línea 15? No, en la 14, acá. 10. 10. En la línea 14, A vale 10. Y en la línea 14, B, ¿cuánto vale? 10. 10. 10. Exactamente, exactamente. Sí, este tipo de preguntitas que ustedes van a tener en esa hoja, digamos, en donde les hagan este examen de lógica, es tal cual. Entonces alguien va a decir, bueno, ahora volvamos a este ejemplo. Entonces, ahora, ¿cuánto vale C? Ellos les van a decir, mira, vos tenés un estado donde A vale 10, B toma el valor de A, C toma el valor A más B más 5. ¿Cuánto vale C? 25. Contratado. El que dijo 25 está 25. contratado. Y no porque sea, digamos, no porque todavía nosotros seamos genios de la programación, sino porque estamos pensando de forma lógica y estructurada, ¿sí? Entonces, veamos acá el segundo ítem. Entonces vamos, digamos, entre todos vamos a ir armando esta lista que va a ir creciendo con las clases. Ejemplos de expresiones en la asignación de variables. Entonces, habíamos dicho, a una variable le puedo asignar un literal. A una variable le puedo asignar otra variable, es decir, otra variable del mismo tipo o compatible, del mismo tipo de dato o compatible con ese tipo de dato. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, fíjense, acá en donde está la línea 15 hay un tercer ejemplo de expresión. A una variable le puedo asignar, ¿qué cosa? Una combinación de ¿qué? De literales y variables
ligadas con operadores. ¿Se entiende? La expresión, es decir, ¿a qué se le llama expresión en la asignación? Lo que está a la derecha del operador de asignación hasta que se toca el fin de sentencia, que es el punto y coma. Es lo que en este momento está en gris. Y eso es el tercer ejemplo de expresión en la asignación. Una combinación de literales, que sería en este caso el 5, con otras variables, que serían A y B, combinadas con los operadores más, que son operadores aritméticos. Entonces, efectivamente acá debería decir el valor de la variable C es 25. ¿Qué pasaría si colocáramos, por ejemplo, esto? ¿Cuánto vale C? 25. Ajá. ¿Cuánto? 25. 35. 35. Ah, porque pones 2 35, por A. porque acá tenés Ah, 10, perdón. claro. Esta expresión, que a ver, uno la puede poner pegada, o sea, se puede poner pegado acá el 2, el asterisco y la A. De hecho, se puede poner todo esto pegado y sería sintácticamente correcto. ¿Está? Pero como aporta claridad, se va separando en partes. ¿Está? Bien. O sea, no es difícil cuando uno ya tiene práctica. Pero hay que decirlo de forma pausadora como para explicarlo el concepto. Ahora, ¿cómo haríamos en la línea 17 para que la variable C incremente exactamente en 1 su propio valor actual? ¿Cómo haríamos la sintaxis completa de eso? C igual a C más 1, punto y coma. Ajá. ¿Todos lo pueden ver? A eso. O podemos interpretar qué es lo que ocurre acá en la línea 17. Acá No, se disculpe, están yo me dando... perdí en la última parte. Se No lo podría entiendo. poner C más 1. en realidad podríamos poner, claro, C más igual 1, pero ya sería sintaxis de C Sharp, o bien C más, que sería sintaxis de C Sharp. Entonces, bueno, vamos a dejar ese como pendiente, porque acá, digamos, el concepto o la idea sería cuál. Vamos a hacerlo, si quieren, con la simple variable A. Vamos a poner acá Profe, A. ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí, y acá lo vamos a hacer solamente con esta variable. O sea, definimos A, le damos a A el valor 10, y la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer que una variable específicamente de tipo de dato entero incremente en 1 su propio valor? Hay formas abreviadas de decírselo a los compiladores en lenguajes de programación, pero acá, si tuviéramos que usar la sintaxis completa, ¿cómo haríamos que A tome como referencia su propio valor y a ese valor actual lo incremente 1? Como decía el compañero. Hay que hacer una A igual a A asignación. más 1. La variable que se asigna va a la izquierda y a la derecha hay que poner una expresión. Entonces, cuando se toca la asignación, el igual deja en suspenso lo que está a la izquierda y ahora pasa a evaluar lo que dice A. Entonces, si hacemos acá rápidamente el esquemita, diríamos... Disculpe, profesor, porque una vez que se asigna, una vez que está la asignación hecha, es algo fijo, no se lo puede cambiar. Por eso usted pone A más 1, ¿verdad? Claro, lo que aparece a la izquierda es la variable que va a ser asignada. Sí. O sea que en la fila 14 A vale 11 y en la fila 12 A vale 10. Exactamente, es así. A es la variable, ¿está? Cuando se les dice, bueno, ¿cuánto vale una variable vale la última asignación que fue, digamos, procesada, ¿está? En general. Entonces, al principio A vale 10. O sea, en la línea 12 A vale 10. ¿Y cómo se ejecuta la línea 13? Bueno, acá se hace tanto lo que se llama, ¿se acuerdan? Cuando una variable ya está declarada, se puede hacer escritura, que es
destructiva, o lectura, que es no destructiva. Entonces acá aparecen ambas. A igual deja en suspenso, ¿qué cosa? Evaluar la expresión. Y acá A está siendo leída. Acá se lee el valor actual de A, que es 10. 10 más 1 es 11. Y todo esto, ya evaluado, que es 11, entra al contenido de A. ¿Se entiende la idea? O sea que si se quiere incrementar en 1 digamos, lo que vale una variable de tipo entero, lo que vamos a hacer es eso, o sea, tomar a la derecha como expresión, ¿qué cosa? La propia variable, y a eso le vamos a sumar 1. Cuando eso ocurre, o sea, cuando tenemos que hacer que la variable se incremente exactamente en 1 ante determinada situación, ¿sí? Nosotros vamos a estar en presencia de lo que se denomina una variable contadora. Las variables tienen, digamos, como una sexta característica, si quieren, porque habíamos mencionado hasta ahora solamente, ¿qué cosa? Identificador, tipo de dato, tamaño, rango y ámbito. Bueno, ahora se puede sumar, pueden considerarlo como una sexta característica, ¿qué cosa? El rol. Pero, como les digo, el tema de roles es para una clase en particular. Hay situaciones donde a partir de un cierto valor de referencia, una variable entera tiene que incrementar su valor en 1, entonces va a pasar a tener un rol o un papel de ser una variable contadora, porque cuenta exactamente de 1 en 1. Bueno, el complemento, si queremos que una variable, por ejemplo, se reduzca exactamente en 1, y esto es solamente, bueno, en realidad que sea incrementada o decrementada, puede hacerlo en 1. Que sí, digamos, para que suban, pero que también sea una posibilidad de que compartan su historia, porque también es para un concurso, para que nos den bola, a ver si hacemos las cosas. A no ser que... Acá, bueno, chicos, acuérdense de cerrar todos, por favor, ¿sí? El micrófono para que no se confunda el audio, ¿sí? Si queremos decrementar en 1 una variable, de nuevo, se toma el valor actual y se decrementa en 1. Ahora, si quisiéramos decrementar, por ejemplo, en 6, el valor de la variable, no hay problema. Ponemos el variable y ponemos acá el valor 6. Bueno, esto ya lo vamos a ir viendo más con la práctica. Vamos a hacer un primer ejercicio como para introducir la idea de la decisión en programación. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo típico. Vamos a definir edad como entero, vamos a decirle al usuario, por ejemplo, ingrese su edad, ¿está? Lo vamos a leer edad, y ahora algo simple. Y después de que hagamos esta introducción, lo que es la primera de las sentencias selectivas, entre todo vamos a hacer un ejercicio que vaya combinando, bueno, de todo un poco, ¿sí? ¿Cómo pondríamos? Bueno, vamos a suponer que, de nuevo, suponiendo que como edad fue declarada o definida como entero, cuando se la pidamos al usuario, vamos a suponer que el usuario va a ingresar un número entero, ¿está? O sea, no va a poner ni hola, ni una cadena, ni una fecha, va a poner un entero. Cuando codifiquemos en C# vamos a ver cómo blindarla a esa entrada, o sea, cómo protegerla para que por accidente o intencionalmente el usuario no intente hacer que falle el programa, ¿sí? Pero ahora vamos a suponer que tenemos que mostrar un mensaje, por ejemplo, qué sé yo, hay que hacer un trámite para obtener, pongámosle, una tarjeta de crédito, y solamente las tarjetas de crédito en esa entidad bancaria se las ofrecen a los mayores de edad. Entonces, uno tendría que ingresar la edad, y si somos mayores de edad, el programa nos va a decir que podemos tramitar la tarjeta de crédito, y si somos menores de edad, dirá, bueno, no tiene edad suficiente para tramitar la tarjeta de crédito. Entonces, ahí ya salimos de lo que sería un programa de evaluación pura, o sea que simplemente lee valores, los convierte o los transforma
con asignaciones y muestra el resultado y nada más. Acá habrá que decidir cuándo mostrar un mensaje y cuándo mostrar otro mensaje. Entonces, aquí viene la primera parte de lo que es el segundo pilar de la programación estructurada, al menos en este paradigma, que sería el uso de sentencias selectivas. Entonces, la primera de estas sentencias selectivas, que también hacen a lo que se llama el control del flujo del algoritmo, es lo que en inglés se conoce como la sentencia if, then. La segunda variante es la if, then, else, y la tercera variante es el case o el switch case, depende del lenguaje en donde lo estemos viendo, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con el if, then y con el if, then, else. ¿Está? Y el switch lo veremos en la siguiente clase. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, si quieren, lo hagamos al código y después explicamos la idea. Acá la idea sería que sí, y ponemos una condición, y esta condición, ¿qué es lo que va a hacer? Que está permitido colocar aquí como condición una expresión que se evalúe a un valor booleano o lógico. Por lo tanto, vamos a poder poner qué tipos de expresiones. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos expresiones que respondían a 3 familias de operadores? Teníamos operadores de qué tipo. Los aritméticos derivaban ¿a qué? Los relacionales, que habíamos dicho derivan a tal cosa, y los lógicos, que derivan a tal cosa. Entonces, ya sabemos que estas son 3 familias de operadores. Los operadores aritméticos derivan siempre a un número. O sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, siempre dan en definitiva un número. El uso de operadores relacionales da por resultado, ¿qué cosa? Un booleano o lógico. ¿Está? Y con mucha más razón, los operadores lógicos dan como resultado un booleano o un lógico, sin poner el acento. Entonces, en el sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos, digamos, un esquema de lo que sería la representación en el diagrama de flujo de una decisión. El flujo del programa tiene un punto, digamos, de inicio, va pasando por distintas instrucciones y toca lo que sería una expresión booleana, es decir, una expresión que puede incluir operadores relacionales, operadores lógicos, cualquier combinación. Incluso en algunos términos, en algunos paréntesis, podemos hacer algún cálculo aritmético, pero en definitiva las expresiones están dominadas por operadores que se evalúan a un booleano. ¿Está? Si esta expresión se evalúa a verdadero, van a ejecutar lo que está asociado a la rama del true o del verdadero, puede ser una o más instrucciones, y si esa expresión se evalúa a falso, no hacemos nada, en este primer caso, y el programa continúa, ¿sí? Como para adelantar, hay, bueno, acá una idea, si esta expresión es verdadera, ejecuto estas instrucciones y se sale. Si la expresión booleana es falsa, simplemente se sale de ese bloque de decisión y se sigue. Más adelante vamos a ver la variante de esto, que sería, bueno, acá hay otro ejemplito, que es el que estamos haciendo acá, es leer la edad. Si es de condición, mostramos un mensaje, si no, no mostramos nada. Y después vamos a hacer la variante que tiene 2 ramificaciones. Si la expresión es verdadera, se ejecuta esta rama, pero no esta. Y si es falsa, se ejecuta lo que está asociado al else, o a la rama de falso, y no lo que está asociado a verdadero. Ahora que hemos presentado ambas rápidamente... Disculpe que lo interrumpa, ¿no? Sí. Disculpe, esto de este tipo de ramas, ¿no? Se asocia, un ejemplo que se me ocurre ahora es como, por ejemplo, cuando ingresamos una contraseña. Como puede ser que cuando ingresamos la contraseña correcta tenemos las instrucciones para seguir, pero si siguiendo la otra rama que usted mostró como ejemplo hace rato, si ponemos una contraseña falsa, el mismo sistema nos da la opción de olvidaste la contraseña o cambiar contraseña, cosas así. Exactamente. En ese caso, ¿qué van a hacer? Trabajar con variables de tipo cadena de caracteres. Entonces ustedes le dicen,
a la persona ingrese su usuario, ingrese su contraseña, y ahí van a tener que hacer uso de operadores Una lógicos. comparación. Y harían una doble comparación. Ustedes dirían, si la variable usuario, que es de tipo cadena de caracteres, es exactamente igual a una cadena ya predefinida, que seguramente estará en una base de Una datos. base de datos. Claro. Y simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, o sea, un y, o sea, un and, la clave es exactamente igual a la clave que está almacenada, sea que esté en lo que se denomina texto claro, o sea, en forma pura, o haya que hacer un proceso de desencriptación, pero tiene que coincidir, en definitiva, si ambas situaciones se dan al mismo tiempo, entonces el programa deriva a la pantalla principal, te deja acceder, etc. Si falla cualquiera de las dos... Sí. Perdón, es que hay interferencia, por ahí hablamos por encima, se escucha tarde el sonido, el audio. Perdón, sí. Entonces siempre se trabaja, bueno, me estoy adelantando mucho, pero mi consulta es, siempre se adelanta entonces se trabaja con una base de datos. Bueno, no siempre, podría ser. Nosotros vamos a hacer al principio en programación las comparaciones de cadenas contra cadenas que ya vamos a poner directamente por código, o cadenas que estarán almacenadas en una lista o en un array, que ya vamos a ver qué es eso más adelante cuando veamos, digamos, estructuras de datos. Pero en algún momento, claro, ustedes el acceso lo harán a una basecita de datos que puede ser con o sin SQL, que es todo un lenguaje que, bueno, ya veremos más adelante, ¿sí? Pero la idea sí es correcta, la intuición es exacta, o sea, siempre van a hacer una comparación de dos elementos al mismo tiempo, el nombre de usuario y la clave. Si o el usuario o la clave son incorrectas o ambas, no se permite el acceso. Ahora, digamos, veamos un primer ejercicio y simplemente queremos ver si la persona es mayor de edad. Si no lo es, no hacemos nada. ¿Cómo lo tendríamos que expresar, pero en términos de los operadores de relación? Pondríamos la variable, el operador estrictamente mayor, aunque tendría que ser más flexible y poner, por ejemplo, mayor o igual a 18. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá después del sí? Este es un sí condicional, no es un sí de una afirmación, sino que es el del inglés, no es el sino es el if. Entonces, sí, y en un único par de paréntesis ponemos una condición o, mejor dicho, una expresión booleana. ¿Y cómo está formada esta expresión que se evalúa un booleano? Acá hay un operador relacional que es binario porque tiene un operando que es una variable a la izquierda y un operando que es un literal entero a la derecha. Pero el bloque completo tiene como resultado verdadero o falso. Si esto es verdadero, incluso acá cuando ustedes ponen enter, les completa con lo que se llama técnicamente un fin sí. Acuérdense que estamos en PCInt. Esto generalmente estará formado por una llave de apertura y cierre en los lenguajes derivados de C. Entonces acá vamos a poner la palabra entonces. Profesor, después que sí, no se pone punto y coma. No, esa es una gran pregunta y vamos a ver que tiene mucho que decirse a ese respecto. Vos fíjate que si pongo el punto y coma, me da un error, porque en realidad el bloque, lo que sería el sí entonces, es todo lo que está ahora en amarillo. Ajá. ¿Se entiende? Ahora, creo que no me daría incluso error, quizás, o sí, si pongo el punto y coma, como es como un énfasis de la palabrita fin sí, no da error. Podría o no ponerlo, o sea, en este caso no hace falta. En los lenguajes derivados de C, ahí sí hay que poner sí o sí el punto y coma donde corresponda. Acá no. Y eso va a surgir también cuando veamos los llamados ciclos repetitivos. Suponiendo que sí sea correcto, y estuviéramos en C o en C#, suponiendo que sí sea correcto poner punto y coma, o sea, al final, aquí, y uno lo colocara acá, tendríamos lo que se llama un sí vacío. Quedaría, digamos, ejecutándose una especie de nada, y el entonces y el fin sí quedarían colgados afuera del sí. En este caso no se pone en los paréntesis, es decir, la condición, punto y coma a la derecha. Se pone simplemente la condición en un único par de paréntesis. Adentro podría haber más paréntesis. Entonces acá vamos a decir, si
la edad que ingresa el usuario efectivamente es mayor a 18, entonces, vamos a poner acá, escribir, por ejemplo, Puede acceso pasar. autorizado, puede pasar o bienvenido, lo que sea. Y lo dejamos por ahora simplemente así. Entonces, vamos a hacer clic acá. Acuérdense, chicos, estamos grabando por eso en vivo, diremos algunas cositas ya más fuertes para que quede claro. Cuando el programa pide un número entero, nosotros vamos a proveer un número entero, porque siempre estaríamos tentados a poner hola o poner una fecha, lo que sea, para que, digamos, diplomáticamente, digámoslo, para que explote el programa. Después, cuando se codifica, ahí lo vamos a blindar. Entonces, si uno pone acá, por ejemplo, el número 12, dice ejecución finalizada. Ponemos enter y volvemos acá. ¿Por qué? Porque, bueno, como la condición se evaluó a qué. No tiene 18, no tiene más de 18. Claro, ¿cómo se hace la traducción? Aunque ahora parezca obvio. Si uno ingresa 12, ¿qué es lo que está evaluando el if? Pues sí, dice 12 mayor o igual a 18, falso. Por lo tanto, acá no hay una rama alternativa, solamente está contemplada cuando esto se evalúa a verdadero, no hace nada. ¿Cómo la podríamos? Ahora, hagamos el ejemplo para que tengamos acá la idea completa. Si tenemos 23, va a decir acceso autorizado. ¿Está? Ahora, para no hacer un programa por el mayor o igual y un programa por el menor, es decir, por lo que, digamos, se opone a esta rama, ¿qué vamos a hacer? Acá, alternativamente, se puede poner la rama si no. ¿Está? Y acá, bueno, conviene hacer lo que se denomina esto no es algo trivial, chicos, es una buena práctica que tienen que justamente poner en práctica desde el principio. Especialmente para, bueno, a futuro acostumbrarse a que digamos, lo que es la identación del código, en el caso de PCInt, en el caso de C#, de Pascal, de C, de PHP, de todos esos lenguajes, la identación es el espacio que hay entre el margen izquierdo y el primer carácter de la sentencia, ¿sí? La identación o indentación de código en casi todos los lenguajes que existen es optativa, o sea, no pasa nada si yo escribo el código como se me dé la regalada gana. Mientras cada sentencia termine o esté correctamente estructurada, no pasa nada. Pero hay un lenguaje de programación que tiene como en su esencia, es como un requisito sintáctico que el programa o el código fuente esté correctamente identado. Entonces vamos a suponer que esto está correctamente identado. Y alguien pone, por ejemplo, un espacio en blanco acá. Bueno, eso haría que el programa no compile. Bueno, ya muchos sabrán de qué lenguaje estamos hablando. ¿Qué lenguaje tiene en su esencia la identación como un requisito obligatorio? Sí, díganme. También hay que destacar que siempre se pone la parte verdadera primero y después la falsa. Exactamente, o sea, estas expresiones hay que diseñarlas de forma tal de que, bueno, si no hubiese que hacer nada cuando la condición es verdadera y no tener un entonces vacío y algo en el si no, se la forma de tal manera que siempre que sea verdadera exista la rama del entonces o del then, ¿sí? Y bueno, para no tener casos que ya van a surgir con la práctica. O sea, hay veces en donde uno dice, bueno, si la condición es verdadera, en realidad no quiero hacer nada, yo quiero hacer algo cuando es falsa. Entonces, en los primeros diseños, uno a lo mejor hace un if, then, else, con el then vacío y algo en el else. Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es negarla a la condición para que adaptemos a un formato sí entonces. ¿Está? Bueno, este lenguaje tiene como una exigencia, digamos, que es ineludible, la identación del código para que el código compile simplemente es Python. O sea, en Python no es una opción identar el código, es un requisito obligatorio que hace a la esencia del propio Python, ¿está? Y eso tiene enormes ventajas. Después, hacia el final del curso, cuando está la unidad final, que se llama otros entornos o bien otros lenguajes de programación,
Vamos a ver qué ventajas tiene que la indentación sea un requisito sintáctico porque nos ahorra bastantes cositas. ¿Está? Acá hay que fijarnos en la indentación como una buena práctica de programación. Entonces ahora vamos a hacer esta prueba. Entonces, si decimos, por ejemplo, edad 13, efectivamente, solamente vamos por la rama del si no y se ignora la rama del entonces. Si hacemos otra ejecución, y acá ponemos, por ejemplo, no sé, 41, dice acceso autorizado. Vamos solo por la rama del entonces y no por la rama del si no. ¿Está? ¿Se entiende más o menos la idea hasta ahí? Esto es nuevamente una introducción nada más. Sí. Ahora, una pregunta que también está relacionada con la definición de algoritmo, que es una secuencia finita, ordenada, precisa, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a suponer acá, viéndolo gráficamente, ¿cuántos puntos o lo podríamos ver acá, en el if then else, que acabamos de implementar nosotros, aquí, en el que está en azul? ¿Cuántos puntos de entrada tiene el if then else o la sentencia si, entonces, si no? ¿Y cuántos puntos de salida tiene? Uno solo. Tiene uno de entrada y dos de salida en cada uno. Bien, vamos a ver. ¿Alguna otra opinión? Tiene uno de entrada y uno de salida. Bueno, ahí hay una opinión distinta, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo es, profe? Disculpe. La pregunta sería una estructura if then else, una estructura si entonces si no. ¿Cuántos puntos de entrada y de salida tiene? Uno de entrada, dos de salida. Ok, está. Esa es como una respuesta que está muy bien, es intuitiva, ¿sí? En realidad, lo correcto es lo que uno de dijo el entrada y uno de compañero salida. antes. Claro. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿El mío? Sí, el que dijo 1 y 1. Sebastián Chumacero, uno de entrada y uno de salida. Claro. Bueno, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Ustedes ahora anótenlo en una hoja grandote. Todas las estructuras en el paradigma de programación estructurado tienen exactamente un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Es muy natural y es saludable, digamos, confundirse al principio. Claro, porque es verdadero o falso, ¿verdad? Claro, porque lo que uno, y con cierta razón, sí, dime. ¿Qué puede volver a repetir porque se le traba mucho la voz a usted? Sí, dijimos que en programación estructurada, todas las estructuras, o sea, con mucha más razón las secuenciales, pero las selectivas y las repetitivas, es decir, absolutamente todas, sin excepción, tienen un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Lo que a lo mejor confunde, pero es saludable confundirse al principio, es que acá ustedes ven un solo punto de entrada digamos, al rombo, y ven que hacia la derecha sale algo y hacia la izquierda sale otra cosa. Entonces, como que salen, entre comillas, dos cosas. No. El único punto de salida es la unión de esas dos ramificaciones y solo se sale por un punto y solo se ingresa por un punto, ¿sí? Ahora hacemos hincapié en esto y ustedes, entre todos en realidad, vamos a hacer un ejemplito porque estamos a menos de un minuto de que se corte. Habíamos dicho entonces que en programación estructurada todas las estructuras tienen un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Hagamos un micro repaso y ahora, entre todos, vamos a ir haciendo un ejercicio a modo de práctica, que vaya sintetizando lo que hicimos, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo para el cálculo de lo que se llama índice de masa corporal. Seguramente es también un ejercicio clásico de la programación. Se han tenido clases con Cristian, seguro que aparece ahí en los TP, como también lo de calcular el área del círculo y, bueno, algunas cositas. ¿Está? Ahora, vamos a suponer que una persona le dice, mira, yo necesito, soy nutricionista y estoy empezando, quiero un pequeño programita que me calcule el índice de masa corporal de alguien. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? ¿A qué es igual?
Al peso sobre la altura. ¿Peso sobre la altura? Ajá, muy parecido. Sería, y vamos a ver aquí. Alto profesor, al que hicimos recién Ya. ese de sí, la edad, todo el acceso autorizado, ¿ese lo guardamos o lo borramos? No importa. Bueno, podrían guardarlo. Yo diría que, de todas formas, a ver, para que yo no me olvide, déjenme que yo lo guarde y veamos. Por acá, 2020, vamos para, en realidad es el 2020 del C, acá, acá, acá. Pongámosle acá una carpetita para fuentes. Sí. Comisión 2. Vamos para acá y pongámosle ejemplo, sí, entonces sí. Perfecto. Así cuando yo suba ahora en un ratito que se renderice todo, en la carpeta del Drive esté también el código del PCI, ¿sí? Y si no, bueno, van a ustedes haciendo, bueno, acá podemos hacer, qué sé yo. Usted va a pasar este archivo, profe, ¿verdad? Sí. Claro, buenísimo. Sí, entonces, claro, para que lo tengan de salvavidas. Lo que pasa es que no lo pude hacer yo, no lo pude ir copiando porque me quedé perdido. Y bueno. ¿Pero a dónde, che? ¿A dónde te perdiste? No, al comienzo, digamos, donde a partir de definir edad, pero de ahí lo tengo todo lo otro grabado, yo también lo estoy grabando en la clase, así que eso no es problema. Perfecto. Bueno, acá, como le decíamos, definimos una variable edad que puede ser un número entero o X. Hicimos escribir en el sentido de mostrar algo y leer en el sentido de obtener un valor del usuario, porque técnicamente se sabe, leer y escribir tienen dos significados. Desde el punto de vista de la asignación de variables, escribir, que tendría que ser, por ejemplo, asignar, es la operación destructiva que pone un valor nuevo, o sea, una expresión evaluada y reemplaza un valor anterior en la variable. Y leer se le dice también a obtener una copia de la variable sin que se pierda el dato, o sea, leer en el sentido de usar el valor actual y es una operación no destructiva. El otro sentido que tiene escribir es mostrar un mensaje. El otro sentido que tiene el verbo leer es obtener del usuario el valor de la variable en forma directa desde el teclado. Y después luego era una expresión sí condicional que evalúa o que tiene que colocar acá entre paréntesis una expresión evaluable a un lógico, o sea, tiene que ser lógica o relacional o combinar estos dos tipos de operadores, pero en definitiva tiene que dar como resultado un verdadero o un falso. Cuando se contempla una sola rama asociada a que esta expresión sea verdadera, tendremos una sentencia if-then o un sí entonces. Y cuando se tiene rama tanto para cuando la condición es verdadera como cuando es falsa, son mutuamente excluyentes, tendremos lo que se llama un sí entonces, si no, o si no, más técnicamente un if then else. Hay un solo punto de entrada y un solo punto de salida, aunque hay dos ramificaciones internas. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejemplo? Podemos poner acá nuevo. Por ejemplo, cálculo del IMC. Siguiendo el esquema, Profesor, entrada... Sí, ¿qué tal? y si va por alguna de las dos ramas, por sí o por no, y de esa rama se puede abrir otra como por sí o por no, y de ahí otra sí o no. Claro, ustedes podrían decir, por ejemplo, vamos a suponer que la persona es mayor de edad, y si está autorizado, podremos incluso decir solo si es mayor de edad. Queremos también preguntar si, bueno, pero hay varias formas de hacerlo mejor o peor, ¿está? Vamos a suponer que lo primero que queríamos hacer es ver si es mayor de edad o no. Si es mayor de edad, queremos ver si es mayor de 70 años, porque a lo mejor vamos a suponer que lo cambiamos acá y que el trámite sea la obligatoriedad de emitir voto, que es obligatorio, en realidad es obligatorio desde los 18 y es optativo desde los 16, ¿verdad?
O suponemos eso para este caso. Vamos a suponer que votar es obligatorio para mayores de edad. Pero pueden exceptuarse las personas mayores de, no recuerdo el número legal, pero supongamos que sea 75 años. Si alguien lo tiene ahí, me dice, y si no, supongamos que sea 75 años. Entonces vos decís, si edad es mayor o igual a 18, en principio está autorizado a votar. Autorizado a votar. Bueno, acá habría varias ramificaciones para hacerlo un poquito más, más realista, ¿sí? Si es menor a 18, pongámosle, no puede votar. Y si tuviera, o sea, más de 18, pero incluso tuviera más de 75, ahí le podríamos decir está exento de votar. Entonces acá dentro del entonces uno podría poner otro if y podríamos decir, bueno, si edad es mayor o igual a, inventemos, 75, sí, dime. No se puede poner directamente a la par de 18, se pone un i. Bueno, podríamos también, por eso les decía, hay varias alternativas de hacerlo. Acá, digamos, con los operadores lógicos, el i, el lo, la negación, sino, bueno, responder lo que decía el compañero, si es que podemos dentro de una rama poner, por ejemplo, otro if. Entonces, después, claro, se lo puede optimizar al código. Pero Claro, vamos a como suponer para que que sea una sola línea. es lo fácil. ¿Cómo, perdona? Como para que sea en una sola línea de código. Claro, no estamos haciendo, como les repito, una optimización de código, que sería un código, digamos, como para venderlo, sino que es conceptualmente decir, bueno, si podemos tener en la rama del entonces o del si no, otra rama si entonces, si no. Naturalmente, cuando uno hace una primera propuesta, después pueden surgir, digamos, opciones que van haciendo menos cantidad de líneas, o dicen lo mismo con menos código, etc. Acá es solamente para mostrar que la persona es mayor de edad. Ahora veamos si es que, habiéndose cumplido eso, es mayor a 75 y entonces vamos a hacer qué cosa, escribir que está exento de votar. Exento, creo que se escribe así, no estoy seguro, o vamos a ponerle no está obligado a votar, para que sea más fácil. No está obligado a votar, pero puede votar, pero si no, no quiere, no pasa nada, ¿está? Entonces, acá tendríamos un sí entonces, que está dentro de la rama entonces de otro sí entonces, si no. Entonces, todas las ramas de entonces más abarcativo sería esto. Tendrían más de una sentencia, pero no hay problema. Por eso, es que en programación estructurada, todas las estructuras tienen un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Sí, pero alguien quería decir algo. Esto sería como el función sí del Excel, digamos, más o menos. Claro, en realidad es como que el Excel lo tomaría prestado y adaptado de la programación, pero ustedes ven que en el sí del Excel también ponen una condición y si se cumple, aplica cierta función o hace un efecto sobre las celdas. Es un condicional. Es un condicional, sí, sí. Bueno, acá chicos, con respecto al cálculo del IMC, siguiendo el modelito de entrada, proceso salida, ¿qué, digamos, variables podríamos identificar? ¿Qué necesitaríamos? El peso y la altura. Ajá. Esto, bueno, generalmente lo pueden encontrar como la masa o el peso, ¿verdad?, de la persona sobre... Altura. Ajá. Es en realidad sobre la altura y ¿qué más? Es sobre el cuadrado de la altura, ¿verdad? Sí. Ahí y, bueno, finalmente acá. Bueno, algo así. Esa sería la formulita. Entonces, similarmente a lo que pasaba con ejemplos de evaluación pura, como el del triángulo, ahí los
valores que había que proporcionar eran la base y la altura. En este caso será, en vez de altura sería la estatura, pero da igual, y la masa o el peso. Entonces, los dos datos de entrada serían la masa o el peso de la persona en unidades de peso, o sea, kilos, libras, etcétera, ¿sí? Y la altura en metros, en pies, en lo que sea. Nosotros lo vamos a hacer con kilos y metros. Y después hay que calcular ese índice. Y si se fijan, más tarde ustedes lo van a completar al ejercicio solo para practicar, no es para hacerlo óptimo todavía, solo para practicar distintas opciones. En la wiki, por ejemplo, les da una tabla y dice, bueno, si el índice de masa corporal es menor a 18, creo que es 18.5, se dice, bueno, que están en lo que se llama bajo peso, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, hasta ahí llegaremos y quizá hagamos una ramificación más y no mucho más. Entonces, ¿qué variables necesitaríamos? Necesitaríamos, Primero se y declara ahora fíjense, la variable de... ¿cómo, perdona? Disculpe, se declara en este caso con el tema de la masa muscular, se declara la primera variable sería el índice de la masa corporal, esa primera sería la primera variable a declarar. Claro, acá recuerden, no hay estrictamente hablando un orden de qué se declara, digamos, primero o después. Lo importante es que en el momento en que se utiliza, todo lo que se está utilizando esté, como se dice, resuelto, ¿sí? Entonces, es buena esa pregunta y ya la vamos a ampliar en un ratito con la definición de algoritmo, donde dice que, ¿se acuerdan? Es una secuencia finita, ordenada y precisa. Entonces, el orden no es tanto, digamos, el orden numérico de las líneas de código, sino de bloques de lógica. Entonces, claro, una forma... por eso mismo era mi consulta, porque cuando había leído la definición de algoritmo, decía que era ordenado, secuencial, entonces por eso digo, primero será que hay que declarar el índice de masa corporal, o sea, por un ordenamiento, pensaba yo. Exacto, pero el orden es lógico. Es decir, primero acá tendríamos como, pongámoslo así, primer bloque lógico, que es la declaración de las variables. Después, más adelante, adelantando, tendríamos como un segundo bloque lógico, y acá está la idea de orden. Todo lo que va en el primer bloque lógico tiene que ir antes el segundo bloque lógico, que será, por ejemplo, obtener los datos de entrada, ¿sí? Ahora, una propuesta de alguien, o sea, un desarrollador o un equipo sería, bueno, yo lo primero que quiero hacer es definir, por ejemplo, peso como qué, como booleano. Un número como entero. Como entero, habrá alguito, digamos, como alternativa, puede ser Puede como ser real. decimal, porque no todos los pesos son enteros. Claro, entonces no estaría del todo mal como una primera especificación definir, o sea, lo que queda claro es que hay que definirlo como numérico. O sea, el peso de una persona no se expresa con un booleano, ¿está? O con una letra, tiene que ser un numérico. Ahora, no está mal, como les digo, es un error saludable ponerlo como entero, pero después haciendo una posterior fase de análisis, alguien podría decir, mira, si lo ponemos como decimal o como real, sería mucho más abarcativo porque estaríamos incluyendo un montón de gente que no tiene un peso, digamos, entero, ¿está? O sea que es mucho preferible decir que el peso se declara como entero que decir que se declara como booleano. O sea, yo me quedaría con el que dice entero. No es el ideal, pero está muy bien como aproximación, ¿está? Digamos, a mí perdón, ¿Profesor? sí, dime. Sí, en ese caso, ¿podríamos decir que siempre que trabajemos con números podemos real como para no reales o está mal? Y claro, es que ese sería otro extremo que tampoco es recomendable. Lo que hay que hacer es definir el dato con el tipo que le corresponda. A ver, yo les digo a futuro, va a haber empresas que va a decir, mira, acá todas las variables son string, como pasaba en Fox. Pero decir, pero y el sueldo es cadena.
el sueldo es cadena, el porcentaje del IVA es cadena, el nombre es cadena, la fecha es cadena, o sea, todo es una cadena. Bueno, eso no es, digamos, una buena práctica, ¿está? Teóricamente es posible y tiene algunas consecuencias que uno las podría ver muy, entre comillas, como favorables, el que todo sea una cadena, pero no. Acá, para fijarlo el concepto, digamos que primero vayamos por la rama del tipo de dato adecuado y después hacemos como ajustamos como para que sea un poquito más abarcativo, ¿sí? Pero de nuevo, chicos, no sueñen con que nosotros nos sentamos y hacemos todo perfecto en el primer intento, ¿sí? Yo soy muy imperfecto, o sea, no me veo todavía la cara, cuando ya estemos en la presencia, no me veo que estoy pelado, panzón, chueco, ¿verdad? Soy muy perfecto. Me choca mucho la gente perfecta porque es un ideal que yo no voy a poder alcanzar nunca. Así que traten de equivocarse, así yo me siento útil. No, mentira, lo hacen lo mejor que pueden, pero todo es mejorable, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo podríamos poner acá lo que sí? Definir qué cosa, altura como real también. Como real. Exacto, y ahora dice, bueno, se me ocurre que peso y altura iban al principio porque es aquello de lo que depende la fórmula, y ahora dos cuestiones. En este caso no está nada mal poner IMC. Solo con un pequeño Va con minúscula, ¿no? Exacto, sí, porque eso también tiene que ver con lo que se llaman las reglas de formación de identificadores. Siempre En se realidad, empieza aunque con sea minúscula. un detalle, aunque sea un detalle, si uno pusiese altura con A mayúscula, tiene todo un sentido diferente en programación, que lo verán con suerte el segundo cuatrimestre o el año que viene, incluso, mira cómo exagero. Esto tiene que ver, fíjense, con lo que se denomina, no viene mal como para que quede ya expresado ahora, lo que se llaman las nomenclaturas. Yo, personalmente, estoy acostumbrado a que las variables comiencen con una minúscula. Hay muy buenas razones para que en otros entornos de programación las variables comiencen con un guión bajo siempre, que es seguro el estilo que ustedes van a ver con Cristian en laboratorio, ¿sí? Y él ya les va a decir por qué, porque bueno, ustedes van a estilar para laboratorio que siempre la variable comience con un guión bajo. Yo por costumbre estoy acostumbrado a tener esta nomenclatura, ¿sí? Ahora, Generalmente cuando comenzaban con guión bajo eran por palabras reservadas. Bueno, por eso, depende del equipo que esté trabajando, va a haber una serie de convenciones. Ustedes van a tener que seguir la convención del equipo o del jefe o del líder del proyecto, del estilo de la empresa, etcétera, ¿sí? Ahora, solo para que quede mencionado, esto ya se ve más en detalle cuando se codifica en C o en C#, ¿sí? Una alternativa sería poner IMC, porque en este contexto sería clarísimo, y más adelante vamos a ver ya lo que son los diccionarios, pero ya más rápidamente. O una alternativa sería utilizar, cuando un identificador mnemotécnico es muy largo, podríamos poner, por ejemplo, índice, masa corporal. Utilizar lo que se llama la notación camel lowercase, camel de camello, porque es como que acá empieza con minúscula, sí o sí, la primera letra. Y la primera letra de cada nueva palabra, porque no está permitido el espacio en blanco, empieza con una mayúscula. Esto hace más fácil Sí, la eso sí lectura. lo vimos Entonces, no me acuerdo si en laboratorio, creo que me explicaron eso. claro, yo estoy acostumbrado a utilizar lo que se llama la camel lowercase. Hay otros que usarán la camel uppercase. Hay otra notación que es espectacular, pero yo no estoy acostumbrado a usarla, que incluso está acá en la diapositiva, que es la notación polaca. No era polaca. ¿De dónde era? Me olvidé el nombre, pero después se fijan. No era la notación, sí, creo que era polaca, pero era de una nacionalidad de por ahí. ¿En qué consiste? Bueno, muy rápidamente. Miren, supongamos que yo les doy acá una variable que se llame simplemente, por ejemplo, no sé, talle, por decir algo.
¿Está? Esto es como un micro paréntesis. Bueno, si alguien ve impreso en papel, yo digo, ese es el identificador de una variable. ¿A qué tipo de dato pertenece la variable talle? Si yo solamente veo el nombre de la variable en un papel impreso, ¿puedo estar completamente seguro, sin duda, a qué tipo de dato pertenece? Y no, porque solamente estoy viendo el nombre. Esto podría ser, para alguien que se le ocurre diseñarlo así, podría ser un booleano, podría ser un real, podría ser una cadena. No estoy completamente seguro. ¿Qué tendría que hacer? Ir a donde fue declarada o bien fijarme en el diccionario, o sea, en la documentación. Para eso a alguien se le ocurrió lo que se denomina esta notación, que no es la nacionalidad polaca, pero bueno, que consistiría en dar una letra inicial del tipo de dato. Entonces, esta variable comenzaría con I si es entera, con D si es decimal, con B larga si es booleana, con C si es un carácter y con S si es una cadena. ¿Está? Entonces, si yo pusiera estas dos variables, sin necesidad de irme a donde esté definida o declarada, yo diría la variable apellido es de qué tipo de dato, string o cadena. Y acá, por ejemplo, esta variable, ¿a qué tipo? Y claro, no hay dudas, porque está prohibido que yo declare una variable entera que empiece con esta minúscula seguido de esto con mayúscula, ¿sí? Bueno, esta sintaxis está muy piola, porque son pequeñas ayuditas que nos colaboran. Como más sintáctica. Para programación pueden usar la que quieran. Yo estoy acostumbrado a usar la camel lower case, o sea, primera con minúscula y estas con mayúscula. Aquí no hay, digamos, confusión, pueden poner IMC, y yo, Javier Cantó, yo estoy personalmente acostumbrado a usar, ahora, bueno, no puedo declarar e inicializar, yo estoy acostumbrado a usar una línea de código por variable. ¿Qué pasa si hay 500 variables? 500 líneas de código. Si hay 2 millones de variables, 2 millones de líneas de código. Porque esta ventaja, digamos, característica sería que yo puedo poner acá, y como decíamos, un lugar para cada cosa, y cada cosa en un comentario que diga IMC es índice de masa corporal. Ahora, cuando uno va a hacer la codificación, generalmente pone int y muchas variables igual a 0 separado por comas. No está mal sintácticamente. Sí. Y siguiendo la otra sintaxis, o sea, la polaca, esa que, bueno, polaca, en ese caso, tomando ese ejemplo, sería RIMC, si hiciéramos de la otra forma. Exactamente, sería RIMC. Incluso no está mal poner IMC así, pero bueno, fíjense que acá justo parece que vimos con algo que tiene que ver con el lenguaje, así que, bueno, yo lo voy a poner como IMC. No importa la convención, la siguen, la utilizan. O sea, a mí en programación, como les digo, Ricardo creo que no tendría problemas, si quieren, que comience con guión bajo, el guión bajo y la primera con mayúscula, como ustedes quieran, pero hay que ser adaptativos. Cuando alguien haga lo que se llama control de calidad de código en la empresa donde trabajen, ahí les van a indicar, mira, acá usamos la notación camel, acá usamos la notación polaca, aquí usamos con guión bajo, bueno, no importa. Mientras el identificador sea válido, conviene que sea mnemotécnico también. Ahora, fíjense, da lo mismo poner esto así, o sea, que poner, por ejemplo, esto así, es lo mismo. A los fines del algoritmo, ¿es igual o no? Sí. Sí, da igual el orden interno en el que yo ponga las declaraciones de las variables, porque seguimos dentro de ¿qué? Del primer bloque lógico. Sí. El bloque lógico tiene que estar primero en el orden del algoritmo. El orden es a nivel de bloques lógicos, no a nivel de líneas de código. Hay casos en que los bloques permiten internamente intercambiar las líneas de código sin que afecte el resultado.
¿Está? Bien. Entonces, Sí. en este caso da igual. Uno puede hacer la medida que se da cuenta, no hay problema. Porque la declaración es mostrar lo que va a significar cada variable. Por Exacto, eso es importa el ordenamiento. el orden lógico es el que importa. Y también importa Bien. que en el momento en que alguien utiliza algo, esté resuelto. O sea, que una variable no puede usarla si no está declarada. Y bueno, es un orden a nivel de bloque lógico, ¿sí? Bien. Yo no Sí, tengo sí. acá el chat, porque no sé cómo ver el chat y ahora al mismo tiempo. ¿Alguien puede fijarse en el historial del chat? Si las chicas entraron en algún momento a tomar asistencia Sí, o que quizás dice no. a qué hora tomarán asistencia. Sí, pero Bueno, no, ¿y están ahora presentes ellas? no. Quien Claro, toma Bueno, asistencia, no sé. yo le dije que no salga ninguno. no salga nadie, no salga nadie, ¿sí? Yo les voy a tomar, faltan 10 minutos, hacemos hasta donde se pueda, porque no lo vamos a apurar ahora, y lo que yo voy a hacer es, no salga nadie, yo voy a capturar el chat de a bloques, porque ahí aparece el nombre y el apellido de todos los que están ahora, y después Bien. les paso la listita a las chicas, ¿sí? Pasamos sin prisa, hasta donde se llega. En todo caso, yo después hago una reunión solo y completo el ejercicio. Y en el Drive está lo que se hace en todas las comisiones por fecha y van buscando todo ahí. Ténganme un poquito de paciencia hasta la noche nomás. Ahora que ya tenemos en principio los datos de entrada y el resultado, ¿qué podríamos hacer? Bueno, por ejemplo, escribir, ingrese su peso, por ejemplo. Peso. Esto ya todo el mundo lo debe saber por el toque, ¿sí? De todas formas, nosotros estamos haciendo algo mal. O sea, nos estamos tomando el atrevimiento de razonar el algoritmo a medida que estamos escribiendo. No hay que hacer esto, hay que hacer todo en papel. Ahí se razona, se hacen los diccionarios, se determina, etc. Recién se hace la escritura. Profe, Con la disculpe. práctica, sí. Lo que está en gris y con dos barritas son comentarios, igual como en el visual. Exacto, estos son comentarios, o sea, el compilador los ignora, Bien, pasa de bien. largo, ¿sí? Pero son textos aclarativos para los desarrolladores. A lo mejor yo ahora, decir, termina mi turno, y la gente que viene con la documentación, con todo lo que yo le dejo en el escritorio, puede seguir el código. A veces no, Claro, claro. cuando no, se trabaja Es solo, para los trabajar más comentarios. ordenado, Claro, y puede ser que como cuando referencia. alguien se levanta como muy inspirado a hacer juegos o lo que sea, o no, o lo que sea, pasan unas cuantas semanas y uno mismo no sabe qué escribió. O sea, son muy útiles. Claro. Después cuando veamos codificación vamos a ver bien algunos minutos del tema de... Profesor, disculpe, yo le voy a hacer una pregunta quizás medio tonta, pero bueno. El PCInt, este programa, ¿es para hacer como un tipo guión de lo que va a ser nuestro programa o ya estamos programando incluso con el PCInt, como lo hacemos con el Visual Studio? Esto, digamos, el visual que nosotros vamos a ver en programación es el visual de consola. O sea, Sí, es sí, sí, parecido sí. a lo que vamos... Pero el PCInt, de hecho, compila esto. Esto no está en el bloc de notas. O sea, esto es una guía. Sí. Pero el PCInt es un entorno para programar. O sea, tiene Ah, o sea estructuras de que ya estamos datos. programando acá. Ya. Por eso les decía, estamos bien. como adelantando, ¿no? Porque estamos, a medida que lo razonamos, lo escribimos. Es una En manera realidad, más práctica de Yo verlo. pensaba que capaz que esto, por eso era mi duda, si estábamos programando o el PCInt sirve como para hacer un tipo guión de lo que va a ser el programa, ¿me entiendes? No, esto ya es la programación. O sea, esto después hacemos clic acá en play y se ejecuta. ¿Sí? No, Perfecto. eso es, Bien. es un entorno muy, muy potente para programar. A veces se lo subestima porque es como que tenemos esta ansiedad por ir a codificar, pero en realidad codificar en el ciclo de vida está muy adelante, porque tenemos que hacer el análisis del problema, ver los datos de entrada, los diccionarios, la lógica, todo eso. Recién en algún momento se hace la traducción a código. Bueno, acá ¿cómo sería IMC? ¿Qué tendríamos que asignar? Que es se llama el operador flechita. ¿Sería qué cosa? El peso, y hay que hacerlo en una sola línea de código porque hay que traducir en realidad esta fórmula.
la masa sobre el cuadrado de la altura. Entonces, vamos a hacer la masa. Acá hay muchos paréntesis que no son necesarios, pero aportan claridad. Hay formas alternativas, y yo lo pondría como, ¿qué cosa? La altura por altura. Hay formas alternativas. Esta sería una forma muy directa en donde, ¿cuál es el operador fuerte? El operador fuerte es la división, porque primero hay que resolver esto ya está resuelto, y recién se aplica esto. Y acá aparece el IMC. Entonces, si se fijan en la wiki, si la IMC es menor a 18.5, la persona sufre de bajo peso. Veamos. ¿Qué haríamos para saber si una persona sufre de bajo peso? Y ahí finalizamos, y ya les capturo la asistencia. ¿Qué colocaríamos acá? Si IMC es estrictamente menor que... Si es menor a... 18,5, porque ahí ya ven que está como... Si uno pone la coma, estos entornos hacen como lo que se llama esas viboritas en rojo, y dicen, no, acá los decimales se separan con punto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Escribir, bueno, persona bajo usted peso. sufre de bajo peso, por ejemplo. ¿Está? Sí. Ahora, ¿qué valores? Probemos acá, probemos, si hay errores, se corrigen. El peso. Bueno, vamos a suponer que pesamos, no sé, 50 kilos y medimos en centímetros, ¿sería? O en metros, porque, a ver, alguien la tiene. Porque hay que hacerlo en la misma escala. A ver, ya me fijo en qué está expresado Sería acá. en metros, profesor. Bueno, vamos a hacerlo en, si hay un error en esto, bueno, es mío, porque tenía que haber comprobado las medidas, pero vamos a suponer que mide 1,95 m. Entonces habría que ver si es 1,95 o es 195 centímetros. Yo recién puse 1.95 o algo así con punto y me daba error. Es 1,95 porque es metro. Perfecto, Es bueno, eso metro, queda ¿no? como una tarea para mí para poder hacer esa verificación. Entonces dice, usted sufre de bajo peso. De todas formas, veamos, pongámosle acá, su espacio, coma, IMC, espacio, es, entonces vamos a poner acá, su IMC es tanto. ¿Está? Espacio. Usted tiene o sufre bajo peso. Ahí. Bueno, veamos. Todo va entre una comilla entonces. Claro, porque acá tenemos una frase, o sea, cadenas, coma, separado, la mención a una variable, una coma, Sí, sí, separado, sí. otra Sí, cadena. se Entonces entendió. vamos a poner 50 y vamos a poner tanto. Entonces, efectivamente, fíjense que se cumple la condición porque el IMC es 13.14 y es efectivamente menor que 18.5. Bien. ¿Y cómo quedaría, profe? ¿Puede hacer que no sufra de bajo peso? Para ver qué es lo que indicaría. Veamos. Ahí no te va a mostrar nada porque no hicimos nada en la rama del si no. Entonces, vamos a suponer que... O sea, no va a mostrar nada porque no escribió en el caso de que sí cumpla con la condición. Claro, vamos a suponer que pese 200 kilos y mida 1,30 m, pobrecito. Entonces, bueno, no dice nada, pero no porque no tenga problemas él o ella, sino porque no está contemplado acá en el código. No lo Hicimos agregamos. un ejemplo para que esto se cumpla y vaya por esa ramificación. Bueno, niños, acá dejo de compartir. De todas formas, miren, yo voy a hacer en el propio video un recorrido por el chat acá y después lo